Trataré de resumir en el tiempo de esta charla, breve, como digo, porque tenemos que salir a las 12, las innumerables variedades que podían ofrecerse a través de los pliegos en los siglos pasados, y empezaremos, como no podría ser de otro modo, con las historias. La historia forma parte del recuerdo de cada uno de nosotros. No solo es ese tiempo pasado sobre el cual se ha construido el devenir de las naciones, sino un conjunto de hechos que marcaron la vida y la mentalidad de las personas. Es el territorio donde la memoria encuentra los ingredientes que reservará para ir cocinando a fuego lento la existencia. Hay hechos que marcan por múltiples razones la vida de un país y de sus habitantes. Podría decirse que las guerras ocupan con gran diferencia, y siguen ocupando por desgracia, el lugar preferente entre los sucesos memorables. La vida y la muerte dejan de ser entonces esos hitos familiares que van señalando los cambios generacionales para convertirse en motivo de narración y, en consecuencia, de opinión. Desde ese momento la historia se transforma en historias, alimentadas por la iconografía, el teatro o las canciones populares que pasarán a la tradición oral. El tiempo ha demostrado que hay muchas clases de historia y que la denominada historia real, esa que se supone describía objetivamente los hechos sucedidos, solo se comprende si va acompañada de una historia poética, de la historia legendaria, de la historia soñada, de la historia social, de la historia de las creencias, de la historia de los individuos que protagonizaron actos heroicos o de los relatos, ciertos o no, de personajes a quienes el pueblo admiró y protegió en su memoria. Agustín Redondo, el sabio hispanista francés, nos descubría hace más de 40 años desde la Sorbona cómo las llamadas relaciones, precedente de las gacetas y periódicos más cercanos en el tiempo, fueron durante todo el siglo de oro un medio privilegiado de transmisión cultural distinto de los libros. Esas relaciones de sucesos, a menudo centradas en un solo tema y calificadas pomposamente como ciertas, verdaderas o auténticas, pasaron de ser anónimas a tener autor a partir de los años 70 del siglo XVI, apareciendo ciegos como Cristóbal Bravo, en Córdoba, Francisco de Figueroa, en Murcia, o Gaspar de la Cintera, en Úbeda, que demostraron ya tener un oficio en el que no cabía la improvisación y sí un innegable poder de convicción. Su profesionalidad y su capacidad para transmitir denotaba, vuelvo a repetir, siglos de antigüedad y un magisterio en el arte de la comunicación. La autenticidad que el Concilio de Trento exigía a los milagros tuvo que ver sin duda en esas pretendidas certificaciones que parecían acreditar los hechos milagrosos transmitidos a través de las citadas relaciones. La misma credibilidad ofrecían las historias sobre erupción de volcanes, terremotos, aparición de cometas en el cielo, maldades cometidas por fieras y monstruos, etc., aunque pareciesen exageradas o imposibles. Tal era la capacidad de los ciegos para hacer creíbles sus relatos. Traeré dos casos aparecidos en pliegos y sucedidos en esta provincia. El primero en el pueblo de Tordehumos en 1579 y el segundo en Medina del Campo en 1629. El hecho acontecido en Tordehumos, procedente de la colección de pliegos que Pascual de Gallangos donó a la Biblioteca Nacional, relata bajo el título Obra Nueva que un vecino de la villa, que solía representar el papel de Jesús en el auto celebrado todos los años el día del Corpus, debía una cantidad de dinero a un tendero, y para no tener que satisfacer la deuda se acogió al lugar sagrado. Cuando fueron a decirle que se acercaba el día de la representación, se negó a participar, alegando que el tendero acreedor procuraría con artimañas que le prendieran de verdad. Finalmente accedió, tras darle garantías de que la representación se haría en un entarimado al lado de la iglesia. Entretanto, el tendero había encargado a un amigo que hiciese de Judas y que aprovechase la escena del beso para dar un empujón a Jesús y sacarle del tablado. Así sucedió en efecto, cayendo del entarimado el nazareno y aprovechando el alguacil del pueblo para echarle mano. En ese momento, y viendo que se le llevaban preso, Jesús volvió la cara hacia San Pedro y le requirió: «¿Y vos, Pedro, qué decís?
a lo que el discípulo respondió sin palabras, empuñando la espada que llevaba y abriendo con ella la cabeza al alguacil. Todos los actores de la obra acabaron en la cárcel, dictando finalmente el juez una sentencia ejemplar por la que se absolvió a Cristo de pagar la deuda, a Judas se le condenó a 200 azotes y al alguacil a que se curara la herida a su costa. La segunda relación refiere el lastimoso suceso que aconteció el día de Viernes Santo en Medina del Campo, mientras predicaba un descendimiento el padre Fray Juan Deza en la iglesia de San Agustín, donde un mes antes habían tenido lugar diversas obras y habían retirado precipitadamente las cimbras antes de que fraguara bien el cemento. Murieron 200 personas y en la relación se describen algunos de los casos más espeluznantes. Otro de los adjetivos muy frecuentes en los títulos de los pliegos que contienen relaciones es el de nuevo. En el que presento ahora se publica un romance sobre un labrador del Reino de León, muy avaricioso, que tras una vida dedicada a la adquisición de tierras y a la usura, se convierte gracias a la predicación de un misionero. Un pobre llega a su casa pidiendo limosna y posada, y el labrador, ignorando que se trata del mismo Dios, le da hospedaje y agasajo. En reconocimiento a su sincero arrepentimiento, Dios se lo lleva a la gloria esa misma noche del 26 de octubre de 1733. Dado que es el año en que el jesuita Pedro de Calatayud comienza a llevar sus misiones por toda España, no me extrañaría que fuese él mismo quien hubiese convertido al labrador. Otro modelo de relato que se ajusta como anillo al dedo al pliego impreso es el de los memoriales. A través de ellos se elevaban peticiones a un personaje de la realeza o de la nobleza para que alcanzase determinados favores al solicitante. Por venir a cuento mencionaré, en primer lugar, un memorial que Lope de Vega dirigió a comienzos de la segunda década del siglo XVII a Su Majestad el Rey Felipe III y que María Cruz García de Enterría descubrió en la biblioteca del Museo Británico. En ese memorial, Lope se despacha a gusto contra los ciegos que cantan por las calles versos suyos o le atribuyen otros de mala factura que él rechaza. Mandado está, escribe Lope, que algunos hombres que inquietan el vulgo, fastidian la nobleza, deslustran la policía, infaman las letras y desacreditan la nación española, no pregonen por las calles relaciones, coplas y otros géneros de versos. Pero su desobediencia y vida vagabunda les ha dado atrevimiento a proseguir en este oficio. Y como no solamente conviene instituir la policía desde su principio, como fue opinión de Aristóteles en sus Políticos, sed etiam ipsam corrigere, debe vuestra Alteza remediar este daño con grave castigo de su rebeldía y desacato, para que así cese este linaje bárbaro de gentes, más pernicioso a España que los gitanos, para quien tantas veces se han nombrado jueces. Como ejemplo físico de ese tipo de escritos traigo este, dirigido por un autotitulado pobre de las covachuelas, a un doctor Bullón, acerca de la situación de España en la guerra entre Felipe V y el archiduque Carlos de Austria. El texto, escrito en un lenguaje de germanías, menciona también el cambio experimentado en el país hasta en los bajos fondos. Y dice el texto: si en tiempos de mi Felipe estábamos con libertad cristiana, debajo del yugo suave y católico, con la licencia de poderse ir un pobre a San Bernardino, al Pardo o a otras partes a pedir una limosna o a la sopa, hoy no puede irse ni al altillo de San Blas a tomar el sol o despulgarse o remendarse sin que lo desnuden hasta los zapatos los soldados del tal Redentor Carlos. De la misma época es el pliego conteniendo las proezas de Guido de Starhemberg, Guido Val Rüdiger, conde de Starhemberg, cuando tomó Madrid en 1710. Después de comprobar el mínimo apoyo de la población madrileña al archiduque, abandonó la capital, quedando un tiempo al mando de las tropas austríacas en Cataluña. El pliego, publicado en Sevilla por los herederos de Tomás Lope de Haro, tiene en su última página un curioso soneto que se puede leer siguiendo los rayos de una estrella que acaban en la sílaba central P. Finalmente muestra unas debidas aclamaciones a Felipe V, en las que albricia tras albricia también se menciona a Valladolid, la ciudad en que fue proclamado rey en 1700. Esta serie se cierra con una nota de política internacional
en el pliego que la Cámara Baja de la Gran Bretaña dirige a la reina Ana, alabando la decisión de dar por finalizada la guerra que se había declarado a Francia y España. Como vamos comprobando, la historia podía mostrar diferentes vertientes según fuese contada en el pliego correspondiente por un partidario o por un contrario. Pero en cualquier caso se destacaban hechos acontecidos, sucesos notables, controversias que diesen origen a debates, comportamientos heroicos o errores humanos que pudiesen cantarse o narrarse en tono dramático en las plazas y mercados donde el cantor se situaba para vender. Nada mejor para abastecer al público de esos mercados que transcribir y pregonar aquellas noticias o conocimientos que ayudaran a cubrir necesidades humanas tales como la satisfacción de la curiosidad, la natural y la morbosa, o la catalización de las inquietudes despertadas por las corrientes artísticas de cada época. El ciego llevaba papeles impresos con crímenes, acontecimientos, incendios, inundaciones y todo tipo de sucesos sorprendentes y vendibles, pero también con juegos de manos, modelos de cartas de amor, libros de adivinación de sueños, oráculos y hasta oraciones milagrosas o consejos evangélicos. Tal vez por esta razón, o bien porque vendían los evangelios en forma de pequeños amuletos, cuando Valle Inclán hace una acotación para anunciar la aparición de un coplero, escribe: asoma en la puerta de la venta un ciego de los que la gente vieja llama aún evangelistas, como en los tiempos de José Bonaparte. Antiparras negras, capa remendada y bajo el brazo gacetas y romances. De una cadenilla un perro sin rabo que siempre tira olfateando la tierra. Otra explicación al calificativo de evangelista podría ser la de que el coplero, como los ángeles, venía también pregonando nuevas, para el caso no importa si buenas o malas, ciertas o falsas, y vendiendo evangelios que se doblarían y meterían en bolsitas primorosamente bordadas para la protección de los recién nacidos. En la Edad Media, y sobre todo a raíz de la aparición de órdenes religiosas de predicadores como los dominicos o los franciscanos, comenzaron a proliferar los exempla, es decir, unos pequeños relatos que se insertaban en los sermones y que servían para adoctrinar entreteniendo, como pequeñas narraciones que podían dar ocasión para reflexionar o para extraer una moraleja. Se mantuvieron durante siglos, y muchas de las historias difundidas a través de los papeles doblados contenían esa breve doctrina que servía para conocer cómo debían vivir y actuar los seres humanos. La finalidad de la poesía popular es, en muchos casos, crear un manual inmaterial de preceptos para saber vivir y comportarse frente a los demás. Algo que se podría comunicar ejemplificando a través del comportamiento de héroes o de figuras legendarias. Junto al magisterio de la Iglesia, que siempre buscó en las vidas de los santos la ejemplaridad, se alinean las creaciones o invenciones de la piedad popular, y los ribetes legendarios, a veces con resabios de otras religiones anteriores, que configuran finalmente la imagen deseada del santo o santa, del mártir o la heroína, plasmada después en grabados o dibujos, para su reconocimiento y veneración. No es extraño, pues, que desde los primeros siglos los hechos documentados o históricos fueran acompañados de leyendas o creencias ingenuas, cuando no de narraciones fabulosas que dieron origen en ocasiones a personajes apócrifos pero ejemplares que calaron profundamente en el pueblo, justamente porque correspondían punto por punto a figuraciones o arquetipos de la mentalidad popular. Todas esas aportaciones, procedentes de diversas vías, aun sin haber sido contrastadas o comprobadas, acompañan a la hagiografía y a la historia como bienes parafernales y son de gran utilidad para el etnólogo o el folclorista. Por poner un ejemplo de gran antigüedad, que algunos autores, como Gustavo Cohen, sitúan históricamente a la par de la canción de Rolando en Francia, mencionaré la canción de San Alejo, relato que según Cohen es una auténtica epopeya religiosa y que cuenta la leyenda de aquel que abandona intacta a su joven esposa la noche de bodas y lleva por oriente una existencia mísera, huye del milagro originado por su santidad y en harapos, desconocido, halla asilo debajo de la escalera de la casa paterna. No será sino después de su muerte cuando se descubra su condición y su santidad. Entonces estalla el dolor de los suyos, el del padre, el de la esposa, el de la madre, extraña e ingeniosamente diferenciados.
La historia de San Alejo también será recogida en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine en el siglo XIII. Alejo, noble romano, nacido en tiempo de Honorio el Magno, según dicen algunas fuentes, se casa con una joven virtuosa a la que pide licencia para ir a Tierra Santa, dejándola a cambio un anillo cuya piedra se enturbiará cuando él se halle en peligro. Entrega todas sus riquezas, vive 17 años fuera de casa y finalmente regresa de su viaje. Va a vivir, vestido de pordiosero, a la propia casa paterna, donde nadie le reconoce y donde residirá hasta su muerte, sufriendo resignadamente. Al fallecer, las campanas doblan solas y resplandece la casa. Cuando llegan todos, el santo tiene entre sus manos un papel donde aclara quién es. El hecho misterioso y extraordinario de que las campanas doblen solas se produce en la tradición y en los relatos legendarios por múltiples motivos. Uno puede ser por el fallecimiento de un justo, a cuya circunstancia se quiere dar relieve por sus bondades o por su vida ejemplar. En realidad, todas las versiones en prosa o verso parecen proceder de una leyenda siríaca que a partir del siglo VI difunde la existencia de un hombre de Dios, de vida ejemplar y silenciosa. Las adiciones griegas, persas o bizantinas vienen a añadir más interés a la historia, que al final llega a España a través del Flox Sanctorum de Alonso de Villegas, recogido después por Juan Basilio Santoro, canónigo de Calahorra, propagándose y difundiéndose en numerosas versiones alimentadas por los párrocos en sus homilías. Es fácil, por tanto, que alguna de estas leyendas procediera de los sermones que los ciegos, refugiados en los templos para rezar y pedir, escuchaban a los predicadores en sus habituales fervorines. Luego, esas historias formarían parte de un aprendizaje obligado de los niños invidentes, que se ponían a servir y recibir lecciones de vida de ciegos rezadores mayores que ellos. El Lazarillo de Tormes ya habla de un ciego que 100 y tantas oraciones sabía de coro, en un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende esto, sigue el Lazarillo, tenía otras 1000 formas y maneras para sacar dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisieran bien. Echaba pronóstico a las preñadas, si traía hijo o hija. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente las mujeres, que cuanto les decía, creían. José Gestoso y Pérez, el erudito escritor sevillano, sitúa en la Sevilla de fines del siglo XV, a 14 de septiembre de 1495 exactamente, la fecha en la que Leonor Rodríguez, mujer de Juan Sobrino, ollero de Triana de un lado, y de otro Juan de Villalobos, ciego, hacen contrato para que éste se haga cargo de un hijo del matrimonio, llamado Lope, ciego también y de 12 años de edad, con objeto de que le sirviera en el oficio de rezar durante 4 años. El maestro enseñaría los rezos y oraciones al discípulo y le daría de comer, beber y vestir, casa y lecho. El discípulo le ayudaría en cuanto le mandase, siempre que fueran cosas honestas y factibles.